Ya está con nosotros nuestro invitado, el día de hoy, el diputado nacional de la coalición Civicari y presidente del partido, ¿no? Maxi Ferraro. Así es. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por la invitación. Entremos directo en la actualidad. ¿Cambian algo el resultado de las elecciones del martes en los Estados Unidos? Yo creo que cambia no solo para la Argentina, sino para el mundo, ¿no? Creo que se va acrecentando y consolidando distintos tipos de liderazgos que de alguna manera van erosionando lo que es la cuestión democrática. Y eso tanto en liderazgos o populismos de izquierdas o de derechas, corridos bien a los extremos. Y ojalá que por lo menos el inicio del 47 presidente de los Estados Unidos sea distinto a lo que por lo menos se vio en la campaña, en su primer mandato o en lo que fue posterior a lo que la presidencia de Biden, ¿no? Pero bueno, a estar atentos, pero yo por lo menos tengo como una preocupación o una alerta, no solamente porque es Estados Unidos, no solamente por lo que es Trump, sino por los distintos tipos de liderazgos, como te decía, que van surgiendo en distintos lugares del mundo. Se lo he escuchado a Lilita, creo que lo hemos hablado con vos también en algún momento. Ustedes están hablando del riesgo de deriva democrática. Creo que es el término que están usando. Si este gobierno sostiene la macro más o menos ordenada, si la micro no revienta y si tiene un buen resultado electoral el año que viene, ¿crees que corremos riesgo de deriva democrática? Yo coincido con esa categorización y conceptualización política que hace Lilita, porque vamos a estos primeros 11 meses. Tenemos un exceso de dictados de decretos de necesidad y urgencia, y eso de alguna manera se contrarresta con casi el 100% de los proyectos, mensajes del Poder Ejecutivo que pretendían por ley fueron votados por el Congreso. Eso sumado a un hostigamiento constante de los periodistas que no comulgan con el gobierno, y no solamente el presidente de la Nación, sino de ahí para abajo, que se ha limitado el acceso a la información con un decreto que de alguna manera se arroga facultades propias de lo que había establecido esa ley que había sido sancionada en el gobierno de Cambiemos, una clara definición por parte del presidente de llevar adelante un conflicto de poderes con el Congreso, porque es verdad, él tiene la facultad de poder vetar leyes, pero está claro que ya lo ha demostrado con los 2 vetos que ha tenido con jubilados, con universidades, pero que también ha anticipado que cualquier otra ley que no pretenda la libertad avanza en el Parlamento, van a ser vetados. Entonces, son alarmas importantes. Pasaron 11 meses, tendría que haber venido el jefe de gabinete en 10 oportunidades intercalándose entre el Senado y la Cámara de Diputados, y solamente vino una Francos a la Cámara de Diputados y una Pose al Senado. No incumpliendo con Maxi Ferraro o con los 257 diputados, sino incumpliendo con la Constitución. Entonces, y por otro lado, si querés, en un término acompañando esto que, digamos, el peligro o la dificultad en términos de la deriva, en términos autoritarios de la cuestión democrática, la otra cuestión que también en definición, si querés, de la filosofía, de la ciencia política, esta cuestión que él cree que es, ¿viste?, el ejercicio constante del mito del mandato presidencial. ¿Qué significa eso? Nada se interpone ante mí. No se interpone ni la prensa independiente, no se interpone otro poder del Estado como puede ser el Parlamento o el Poder Judicial. Entonces, bueno, es lo que medio yo decía ayer, ¿no? Esto todo bajo el lema, no es tan grave, su psicología no es una psicología particular, bueno, él se maneja de tal o cual manera, y desacoplando
las formas del fin. El fin justifica los medios. Y esto es lo que me preocupa en Milei, me preocupa en La Libertad Avanza, pero también me preocupa, te diría, Nico, en ciertos sectores de la oposición. Porque cuando vos tenés erosión de la vida democrática, erosión de la cuestión institucional y republicana, que empieza a dividirse. La posición, si se quiere, de los demócratas, de republicanos leales, versus la de los demócratas y republicanos semileales. ¿Y qué significa esto? Digamos, cuando vos con este tipo de liderazgo, con este tipo de ejercicio del poder como Milei, como puede ser Trump, como puede ser Orbán, como puede ser Bolsonaro, como pueden ser muchos dirigentes de Vox en España, o si también podemos corrernos a la extrema izquierda, como puede ser Maduro o lo que fue el chavismo en Venezuela, esta cuestión de que vos te tenés que parar frente a esto con nitidez, con ningún tipo de ambigüedad y con ningún tipo de duda. ¿Frente a qué? Frente a los semileales que de alguna manera van tolerando, van corriendo los límites en esto que te decía, no es tan grave, si total conseguimos el fin, ¿verdad?, que estamos persiguiendo, bueno, las formas pasan a un segundo o tercer lugar. Y la verdad que yo no quiero para la Argentina la muerte de la empatía, yo no quiero para la Argentina la lógica de la crueldad, porque esos, si se quiere, son los primeros signos de que nuestra cultura va a una deriva. De que nuestra cultura va camino a una barbarie y que, a ver, vos lo decías, ¿puede haber un ordenamiento de la macro? Sí, pero hoy es un ordenamiento de la macro que está anclada, si se quiere, en 3 objetivos, que de los cuales podemos compartir los que tienen que ver cómo bajamos la inflación, el segundo que tiene que ver con cómo ordenamos la cuestión vinculada al presupuesto relacionada a no seguir teniendo déficit en la Argentina, a no gastar más de lo que nos ingresa. Pero después vemos claramente que la política del propio ministro Caputo está anclada en una cuestión totalmente financiera, que no hay ningún tipo de respaldo o acompañamiento a los sectores productivos y a las pequeñas y medianas empresas, y que está anclado solamente eso, y que vemos la ausencia de una política de desarrollo, y en todo caso donde hay crecimiento son en las actividades, Nico, que no generan tanto empleo en la Argentina, como puede ser la minería, como puede ser lo que está sucediendo con energía, pero a su vez no se ve otro tipo de prioridades que de alguna manera ordenada la macro, digamos, que vaya bajando la inflación, porque en definitiva el que paga el costo del peor impuesto que podemos tener en la Argentina es el laburante de todos los días, el que más la sufre en la Argentina, que tiene que ver con la inflación. No se ve prioridades que orienten o que caminen a la que encaminen a la Argentina a una política de desarrollo. Ahora te dejo, Rob, pero no quiero perder este tema que... ¿A dónde crees que están corridos los límites de la tolerancia? Vos recién identificabas, decías, algunos sectores políticos. Y para no señalar a nadie, me voy a señalar a mí. Algo que me pasó ayer. Yo ya a la tarde estaba al aire en un programa de radio y de repente veo en la tele que había una represión, una movilización de jubilados. Como el tema me pasó y de repente llegué a mi casa. Habían pasado 3 horas de eso y me di cuenta que había visto eso. ¿Y lo naturalizaste? Y que por lo menos no me provocó lo que tal vez en otro momento me hubiese provocado. Lo digo para sin señalar a nadie. ¿No están un poco corridos todos los límites de la tolerancia? Y medio que en todos. En todos, pero que en el Parlamento yo lo veo más. Y en lo que hoy estamos viviendo o atravesando en estos primeros 11 meses hay que marcarlo. Por eso yo te digo, digamos, una cosa es, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, una cosa es ser una oposición responsable, que de alguna manera cuide la institucionalidad de la Argentina, porque en definitiva no es solamente la institucionalidad de lo que representa la figura del presidente, sino la institucionalidad de todos nosotros.
Pero eso no quiere decir hacer a una oposición que renuncie, y yo no estoy dispuesto a renunciar a ese derecho que me asiste como diputado de la Nación a tener nitidez y a no tener una actitud genuflexa o arrodillada o a jugar a las visitas a la Casa de Gobierno. Porque es la tolerancia, pero también es el avalar. Sí, la connivencia, ¿no? La tolerancia a la connivencia. Digamos, es el avalar y bajo las buenas formas, ¿no? Es el avalar bajo las buenas formas, y como te ponía ejemplos, si poníamos muchos de amigos y colegas o ex colegas de Juntos por el Cambio, poníamos el grito en el cielo cuando el kirchnerismo avanzaba contra algún periodista o contra un medio de comunicación, ¿por qué no hacerlo ahora, cuando hay más de 50 periodistas que son hostigados constantemente por el propio presidente? Porque tal vez no importa el qué, sino el quién. Mirá, guarda, porque estas cosas cada vez van horadando y horadando y horadando la cuestión democrática. Y yo, digamos, vuelvo a decir, las formas van atadas a lo que estamos discutiendo. Yo no estoy dispuesto a separar las formas de los objetivos o de los fines. No estoy dispuesto. Ahora, ¿por qué pensás que tiene éxito, no? Porque me acuerdo en diciembre, cuando se hacía el poroteo, digamos, todas las notas era, bueno, igual no va a poder hacer todo porque no tiene tanta representación y el Congreso lo va a frenar. Y después fue a pescar a todos lados, digo, el PRO, el peronismo, el radicalismo. ¿Por qué terminan acompañando tanto y dándole tantas herramientas? Mira, yo creo que hubo una primera etapa que tenía que ver con la institucionalidad y la propia gobernabilidad, donde en esa primera etapa, si querés, eran 30 y pico de diputados y era, digamos, todavía se estaba acomodando el escenario tan fragmentado en la Cámara de Diputados. Pero hoy yo te diría, y por eso acá hay que ser muy nítidos, muy firmes, sin ningún tipo de ambigüedad, hoy el oficialismo tiene el número similar con el cual gobernó Mauricio Macri los 4 años en la Argentina. Y de un gobierno que supuestamente no negociaba, que no... No. Pero este es el problema. Recordemos cómo arrancó. Digamos, porque esto va como que se va concretando con el correr de los meses. El presidente de la Nación arrancó su mandato desde el orden de lo simbólico, discursivo y demás, dándole las espaldas al Congreso. Vuelvo a esto que te decía. El presidente arrancó su mandato hablándole de espaldas al Congreso. Toda ley que él no mandó y que fue generada por una amplia mayoría que casi llega a los 2/3, como fue jubilados y como fue universidades, decidió vetarlas y amenaza con seguir vetando toda ley que no sea puesta en el checklist de la Libertad Avanza. Restringe la cuestión del acceso a la información. No está dispuesto a discutir, o por lo menos es lo que se vio hasta el momento, otro tipo de prioridades. Como yo les decía, muy bien, está anclado el programa económico en bajar la inflación, en la cuestión del déficit, en una excesiva recostada al sector financiero y nada al sector productivo y de las pequeñas y medianas empresas, o de alguna manera acompañar a las clases medias, poder reparar a los jubilados que han perdido el 8,4% en lo que fue el arranque de la inflación, cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, de qué manera financiar las universidades, no solamente en gastos de funcionamiento, sino en el tema del salario docente y no docente, de qué manera podemos oxigenar un poco más, nada más ni nada menos que al Hospital Garrahan, de qué manera paramos la partida de cientos de científicos que están dejando o se están corriendo del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en la Argentina. Bueno, me parece que estas tienen que ser las prioridades. Y al discutir, señores, hay un régimen impositivo, corporativo, de privilegios en la Argentina que representa el 3,54% del PBI. Cuando discutimos jubilados, cuando discutimos universidades, entre los dos no llegaban a un punto.
del Producto Bruto con respecto a de qué manera, entre todos, cuidábamos el déficit. Entonces vuelvo a lo que les decía. Ahí es donde, de alguna manera, queda demostrada, ¿no? Esta falta de empatía, ¿no? En cómo vamos habilitando, tolerando y naturalizando, más que tolerando, naturalizando la lógica de la crueldad y la falta de alteridad, ¿no? ¿Qué es la alteridad? En términos de reconocer al otro en tanto al otro. ¿Cómo puede ser que en muchas de las discusiones nuestras esté la ausencia del rostro humano? Porque estoy de acuerdo en discutir cómo bajamos la inflación, en cómo cuidamos la cuestión del déficit, pero que en las discusiones también aparezca el rostro humano de los que hoy están sufriendo en la Argentina, en una pobreza que nos debe escandalizar a todos, en la indigencia. Agrego en eso, ¿no hay una falta de responsabilidad política también? Porque pienso en el radicalismo, ¿no? Que impulsan un proyecto y después parte de ellos lo terminan vetando. Aparece como un factor novedoso ahí. No sé si novedoso porque es un comportamiento que surge en este tipo de populismos o de extremas derechas que de liberales no tienen nada y que son una cuestión más libertaria, conservadora y cada vez es más evidente. A ver, cuando yo te menciono en cómo se paran ante estos tipos los demócratas republicanos leales y semileales, no es un invento de Maxis y Ferraro, sino que es también una cuestión comprobada en la ciencia política. Está en un librazo que recomiendo, Las dictaduras de las minorías, de Ziblatt y Levitsky, que escribieron otro gran libro, es que cómo mueren las democracias, y que ellos hacen todo esto no solamente pensando ellos como cientistas políticos, sociólogos, un ensayo, sino que con evidencia empírica de comportamientos políticos y sociales en distintos lugares del mundo donde la política tradicional, la sociedad no los veía venir hasta que están. Y esto es lo que pasó. Nosotros creemos que Milei era solamente un personaje de la Argentina, creyéndonos los argentinos esta cuestión endogámica de mirarnos constantemente al ombligo y creyendo que un liderazgo o una conformación de estas características nunca iba a llevar a la Argentina. Donde ahí también hay una cuestión de autocrítica, si se quiere, de todo el sistema político, en cómo el mejor sistema que hoy podemos tener es la democracia, no ha dado respuestas a los problemas más urgentes de millones de argentinos en las cosas más cotidianas que hacen a la vida y a la dignidad de las personas. Maxi, ¿qué crees que va a pasar con el presupuesto? Mirá, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a todos es que haya presupuesto. Nosotros recordemos que venimos de un presupuesto prorrogado, acordado entre Milei y Massa. No tener presupuesto es el manejo escandaloso de una discrecionalidad de dinero y sin ningún tipo de control de áreas estratégicas y prioritarias que, por supuesto, el Parlamento no puede renunciar a controlar y a ver de qué manera se le asignan un poco más de partidas presupuestarias. Pero la contracara no sería terminar acompañando un presupuesto que, como bien vos describías recién, está enfocado en un montón de Excel y sin el rostro humano. Bueno, pero ahí yo creo que podemos discutir esto que te decía. Muy bien. Señores, tenemos gastos tributarios que representan el 3,54 del PBI. Fideicomisos. En los primeros 6 meses, Toto Caputo manoteó más de 798.000 palos. Recordá, el financiamiento para universidades y la ley que vetó después eran 734.000 palos. Bueno, y después marcar prioridades. ¿Qué? ¿Es menos prioritario el Garraham que seguir poniéndole guita a la CIDE para que no saber qué hacen con los gastos reservados? ¿Qué es más prioritario algunas cuestiones vinculadas al Ministerio de Defensa que ponerle guita a la construcción de jardines de infantes y a las becas Progresar? Bueno, ahí será la responsabilidad nuestra en no zarparnos, digamos, obvio que hay un montón de prioridades en la Argentina, pero tratar de elegir cuáles son las verdaderas prioridades. Y si vos me decís, bueno, para la coalición cívica, ¿cuáles son las prioridades? Jubilados.
¿De qué manera los reparamos y les recomponemos lo que perdieron por inflación? Nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Segundo, bueno, discutamos el gasto tributario, principalmente el escandaloso gasto tributario de privilegios de Tierra del Fuego. Bueno, con eso, ¿de qué manera podemos pagar jubilados? ¿De qué manera podemos acrecentar las becas para los distintos niveles? ¿De qué manera focalizamos educación obligatoria? Haciendo, si se quiere, una mirada mucho más cuidada en lo que es yo niños. Te escucho y digo, es como una trampa gigante, porque si no le aprobás ningún presupuesto, efectivamente prorrogan otra vez el presupuesto 2023, sería ya con una discrecionalidad absoluta. Si le aprobás el presupuesto tal cual quiere el gobierno, te va a pasar esto que vos también describías, un presupuesto deshumanizado. Y si le modificás el presupuesto, te exponés a un veto parcial y sabés que tiene los números para resistirlo. Es como... como no veo... ¿se entiende lo que digo? Sí, se entiende clarito. Yo no creo que no tiene un margen para un veto parcial de estas características de un presupuesto. A ver, obvio que yo coincido con ustedes que es una encerrona. Ahora, en lo que vimos en estos primeros meses, excesos de DNU, excesos de decreto delegado, el no poder identificar cómo van y vienen partidas que aparece y desaparece la guita, digamos, porque para muchísimas partidas existen decretos y decisiones administrativas. Ahora, cuando después le pedimos al secretario de Política Universitaria o al jefe de gabinete, che, ¿por qué a las universidades esta o tal otra le diste tanto? No aparece ningún tipo de decreto o de decisión administrativa. Entonces, es una encerrona, pero tenemos que tratar de salir de la encerrona. Porque, a ver, ellos, por otro lado, pautan una inflación del 18,3, que el Banco Central dice que va a ser casi el doble, y en las conversaciones que están teniendo con el Fondo Monetario Internacional, hablan de un 45%. Imagínense si nosotros por lo menos no delimitamos no delimitamos la cancha en términos presupuestarios, lo que puede llegar a ser esa discrecionalidad y en tiempos electorales. Y de la justicia que estás viendo, ¿no? Que ahora se está empezando a hablar de la posible designación de los jueces por decreto. Porque al principio parecía un gobierno que no hablaba tanto, ¿no? de la justicia, y de a poco... Bueno, que el proceso es paso a paso. Este tipo de personajes van paso a paso. Y lo que ellos pretenden de la justicia no solamente es la consagración de la impunidad en la nominación de un juez como lijo a la Corte Suprema, la ausencia de ninguna mujer como candidata, sino que también es construir una mayoría en la Corte Suprema, también en la justicia federal, para que le convaliden muchísimos de los actos que hoy están por fuera de la ley. Y esto, a ver, uno puede entender un DNU en una situación determinada y de emergencia, pero el constituyente del 94 fue claro, es totalmente restrictivo. Y vuelvo a decir, no es que el Parlamento, a lo que decías, no, miró para otro lado a los distintos proyectos que trató la Cámara de Diputados y el Senado en estos 11 meses. Vuelvo a decir, casi el 100% con distintas mayorías que se conformaron en una u otra Cámara, casi el 100% de los mensajes del Poder Ejecutivo fueron ley. Pero no le alcanza con eso, porque está claro su objetivo. A ver, en esto también hay que poder contextualizar y conceptualizar la cosa. Está claro, es como que no le importa. Anteayer, hablaba con un dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, estábamos ahí con una conversación muy política, muy rosquera, pensando en las elecciones del año que viene, esas cosas que nos encantan a los periodistas. Y yo le decía... Esos escenarios, esas preguntas que no... Viste que los periodistas no sabemos cómo vamos a pagar de Nor mañana, pero electoralmente estamos pensando... Yo qué sé. Y entonces estábamos hablando de la cantidad de figuras que había sueltas en la Ciudad de Buenos Aires, sueltas digo, con posibilidades de presentarse a elecciones,
y esta persona con la que yo hablaba, del universo libertario, lo aclaro para que sepas el origen de la fuente, le digo, no, bueno, pero si digo, en la Ciudad de Buenos Aires si se juntan, digo, Larreta puede ser candidato, Lilita puede ser candidata, Lustó puede ser candidato, tenés una boleta muy potente. Su respuesta fue, eso es casta y la gente no quiere a la casta. Y yo me quedé pensando que ahí también hay una trampa medio narrativa, discursiva, que hay un sector de la política que tiene que encontrarle la vuelta, porque a mí lo que me pasa es que en los términos en los que el universo libertario utiliza la casta, yo confío en la casta. O sea, yo quiero que gobierne la política. Sigo creyendo en la política como herramienta de transformación, en los partidos políticos como la unidad, pero a la vez hay un desprestigio ahí y hay una narrativa medio instalándose que es peligrosa. Es peligroso y yo, por supuesto, reivindico a los partidos políticos, reivindico la participación y militancia política, pero también creo que tenemos que tratar de poder parar la pelota y poder pensar un poco más qué es lo que pasó en el 2023. Digamos, porque lo que no podemos hacer es negar o echar la culpa a otro sobre lo que pasó en el 2023, que tiene que ver con un cambio. Eso no quiere decir que ese cambio es positivo, negativo. Yo creo que va camino a un cambio que no es nada positivo para los argentinos, pero que a su vez puso en jaque o que de alguna manera rompió con las viejas categorías en el cual conversábamos y analizábamos la cuestión política en la Argentina, sumado a una comunicación que es asertiva, efectista, del carajo, que por supuesto después viene todo mi reproche, digamos, porque es en base al miente que algo quedarás, en base a la posverdad, en base a una degradación y vulgaridad de la palabra que impide cualquier tipo de conversación pública, que es una de las cuestiones fundamentales en la vida republicana, institucional y democrática de un país, donde yo, por más que vos pienses distinto, podamos conversar, dialogar, sabiendo que te estoy reconociendo en ese diálogo, por más que no pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo. Entonces, bueno, esto también quienes venimos, si se quiere, del sistema de partidos políticos, esa autocrítica, ese parar la pelota y reflexionar sobre lo sucedido, tiene que estar presente. Porque no es que a la Libertad Avanza solamente lo acompañó un sector social, político determinado de la Argentina. Digo, más allá de la asistencia que tuvo en muchos casos, en muchos distritos, si se quiere, de la lógica tradicional del PJ, en lo que fue, si se quiere, su primer parada, que fue Las PASO. Sí. Y ahí donde el sistema tradicional, casta de la política, pensaban que se lo comían crudo a Milei, y Milei se lo fue comiendo de a crudo de a uno. Primero fue Juntos por el Cambio, y después fue Unión por la Patria. No, Nico nombraba recién, pensando en las elecciones, a Lilita, a Lustó, a Larreta, y pensaba en algo que venimos hablando con muchos invitados, que es, bueno, hoy están diciendo lo mismo, ¿no? Estos distintos partidos con diferencias, pero digo, hay como unos diagnósticos en común y se viene hablando mucho de, bueno, encontrar puntos de encuentro, pensar en frentes. ¿Cómo ves, no? Pensaba en lo que decías vos recién de, bueno, hay un cambio de paradigma, se rompió todo. ¿Eso da lugar para tal vez configurar otra forma de hacer política, ya sea de frentes o ya sea de un esquema donde se pueda conversar sobre un programa, algo que se perdió hace mucho tiempo? Yo creo que sí, pero previo a eso también tiene que haber otro tipo de escucha y de relacionamiento con la sociedad. Si hay algo que no tuvieron las propuestas en el 2023, es sinceridad y nitidez en lo que expresaban en el mano a mano con la sociedad. Y eso sí lo tuvo Milei. Sinceramente brutal, sí. Sinceramente que nos horroriza, también.
pero aprovechando el hastío, el cansancio de una sociedad, prendió la mecha de una manera que ninguno la veíamos venir, ¿no? Tanto, yo me acuerdo del lado donde estábamos, junto con el Cambio, con Horacio, pero también esto muchos lo decían Unión por la Patria, hay una minoría silenciosa que en definitiva va a acompañar el centro, va a acompañar, después era con Patricia, visto que el equipo, digamos, la experiencia, la gestión, y a la gente le importó un bledo. Y ahí vuelvo a lo que les decía, todas las categorías de análisis por las cuales nosotros en una conversación previo a octubre del 2023 poníamos sobre esta mesa, se desvanecieron totalmente con el triunfo de Javier Milei accediendo a la presidencia, que era la cuestión tiene equipo, en Massa conoce más que nadie todos los botones de manejo del Estado, todas esas cosas que todos los lugares comunes que había. En los lugares y denominadores comunes que caíamos en el análisis político, bueno, ahí es donde yo digo se cayeron todas las categorías. Nosotros, y esto me pasó mucho a mí en la primera etapa de la ley Bases, donde el sistema tradicional de la política creía estar hablando el mismo idioma con el que tenía enfrente. Y no era así. Y no era así. Porque ellos de alguna manera van por dos andariveles, ¿no? El andarivel de lo que es de esta batalla cultural y civilizatoria que tiene que ver con una nueva narrativa, y el andarivel de, bueno, cómo los vamos llevando y vamos aflojando o no aflojando y vamos logrando parte de los objetivos. Entonces, yo creo que para el año que viene falta mucho. Lo que sí es importante que el año que viene se pueda llevar adelante una estrategia que parta en tercios la elección o los principales distritos, y eso no quiere decir que haya alianzas más o menos identificadas, pero por la salud institucional, por la salud del desarrollo económico, por la salud de la Argentina, ese equilibrio de tercios para mí es recontra necesario. Y parte de la estrategia nuestra en términos políticos, electorales, por más que falta mucho para mí todavía, tiene que darse por ese lado. Vamos llegando al final, pero quería preguntarte esto, Maxi, que la última vez que hablamos me quedó la pregunta cuando viniste a Futuro. Que no te la contesté. No, por eso contestás todo, me voy a abusar de eso. La coalición cívica no nació al calor del kirchnerismo, pero sí creció y se desarrolló mucho como una contracara, con una confrontación muy clara con lo que fue el gobierno kirchnerista, y con una actitud de mucha denuncia y en muchos casos una representación del kirchnerismo como una fuerza a veces como antidemocrática. La pregunta es, ¿no se pasaron dos pueblos? En esa caracterización, digo. Yo creo que no. Porque más que... Yo te diría que la coalición cívica, su ADN y sus formas, por supuesto, están relacionadas con los momentos históricos y políticos de la Argentina, pero tiene que ver con una fuerza política y con un liderazgo como el caso de Lilita, que tiene que ver nada más ni nada menos en que es una fuerza que se anima a muchas veces a liderar por posición. Y a pagar el costo de esa posición, a pagar el costo de esa nitidez, equivocados o no en el mediano o en el largo plazo, pero es la historia en la Convención del 94, en la Constituyente, como con Lilita, enfrentándose a Alfonsín y enfrentándose al Pacto de Olivos. Sí, de hecho, si ves resultados electorales, o sea, manteniendo esa línea, Lilita ha sido una figura que ha sacado 5 puntos, que ha sacado 17 y que ha sacado 45. Y 52 en la capital, 25 en una elección nacional con un robo escandaloso de boletas. A ver, yo creo que no nos pasamos dos vueltas porque también, Nico, era el juego del equilibrio institucional democrático. A ver,
y con esto no quiero ni chicanear ni entrenar cosas, digamos, pero este momento en términos de los medios, en quiénes pueden hablar y cómo pueden hablar, es parecido a lo que fueron los 2 primeros años del kirchnerismo. Suponete, nosotros no podíamos ir a ningún lado. Y eso no quiere decir que sean los mismos. A ver, lo estoy como... Estás hablando de... conceptualizar... Pre-ruptura con Clarín. Exactamente. Para poner nombres. Pre-ruptura con Clarín. Pre-ruptura con Clarín. La famosa frase de Alberto Fernández, adentro o hecha mierda que le mandó a decir a Lilita, digamos, cuando a Lilita le habían ofrecido la Corte, ministerios, y a nosotros nos afanaban más de 17 diputados nacionales, que bueno, muchos de ellos por ahí se sentían y con cierta validez representados con lo que en ese momento era el incipiente kirchnerismo en la Argentina. Y fue algo similar en eso. Después podemos discutir más en detalle. Y hoy hay como una cosa, es muy homólogo, muy similar en la asfixia de que hay muy pocos lugares donde podés decir, y hay muy pocos que nos animamos y creemos en ese derecho de decir y de ser disidentes sin dejar la responsabilidad institucional de lo que le cabe a un diputado opositor. Y en ese momento también. Entonces, porque lo pensaba en términos de, ya con la foto, digamos, estamos hablando de más por cumplirse 20 años de ese momento que vos marcaste, sí, esta identificación de tu rival político como un rival antidemocrático, por fuera de las reglas, digamos, sino terminó siendo de alguna manera un aporte, menor, mayor, cada uno lo evaluará, a la construcción de esta idea de la política, de los políticos como un demonio, digamos, a vencer. No, porque no creo que... No porque no es un fenómeno de la Argentina. Es un fenómeno que, como arrancamos esta entrevista, este es el problema que tenemos todos los argentinos, que nos creemos el centro del mundo, porque tenemos al gran Diego Maradona, Messi y al Papa, y creemos que lo que nos pasa es en la Argentina. Bueno, ahora meter un Papa no es nada. Bueno, nada fácil. Que levante la mano los países que metieron un Papa. Es poco, es verdad. Pero bueno, pero no es nada... A ver, en el comportamiento no es nada distinto a lo que pasó en Brasil, a lo que es Trump, a lo que es Orbán, a lo que es Vox, y cómo la pelea, si se quiere, te corro del PSOE, pero la pelea del PP en tratar de poner una barrera sanitaria por el lado de Feijóo para que no se lo coma la extrema de Vox a un partido que te puede gustar más o menos, digamos, pero que es parte del proceso de transición y consolidación de la democracia en España, sí. Y cómo de alguna manera... Medio Macri, solo que Macri está poniendo una barrerita. Pero, medio Macri, que también le están comiendo el partido. Sí, pero yo creo que Mauricio era eso y que cambió después. Y se convenció para el otro lado. Ese fue el problema de Juntos por el Cambio. ¿Se convenció de qué? Se convenció que iba para la derecha y la extrema derecha. Y eso es lo que, de alguna manera, yo me arrepiento muchísimo que después, post-elección 2021, nosotros dimos el debate en Juntos por el Cambio, pero no lo dimos de la manera que había que darlo para que no se siga acrecentando lo que era el fenómeno Milei dentro de Juntos por el Cambio, sabiendo que era financiado y acompañado por muchos sectores del PJ en lo que venía de la elección de medio término del 2021. Vos recordás que tuvimos una gran discusión de Juntos por el Cambio en aquel entonces, terminamos sacando un comunicado de que con Milei no, y que es el famoso comunicado que Patricia aparece escribiendo en una computadora, sí. Y después, por haber hablado con Mauricio y demás, a la media hora salí diciendo que ya no había escrito lo que había escrito. Me acuerdo hasta de la foto. Junto a la foto, Morales... Su Malboro al lado me acuerdo de la foto perfectamente. Bueno, y yo la verdad que está bien, uno no puede, digamos, discutir con la foto del lunes y tratar de dar marcha atrás la historia, pero ese fue como... algo que tendríamos que haber actuado de otra manera, porque ahí empezó... ¿Irse?
no sé si irse, pero ahí empezó el derrotero de Juntos por el Cambio. Ahí empezó el derrotero de Juntos por el Cambio y el gran error de todos Juntos por el Cambio, y principalmente de Horacio, de Patricia, y con el afecto que le tengo a Horacio y demás, de todos ponerse los trajes e ir a la peluquería adelantados en el tiempo pensando que el gobierno era de Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre de 2023. ¿Te queda alguna, Ro? Me queda una pendiente. El sábado estuviste en la Marcha del Orgullo y hicimos una columna acá repasando dos cuestiones del gobierno de Milei contra la comunidad LGBT, que es, por un lado, el discurso violento de funcionarios permanente y del presidente, pero por otro lado, la falta de presupuesto en políticas públicas. ¿Qué te pasa con todo lo que está pasando y dónde nos paramos? Digamos, obvio que a mí me preocupan las dos cosas, no solamente el discurso violento que se imparte desde las más altas esferas del poder, el propio presidente, el enfrentamiento que yo tuve con el ministro Cunio Libarona cuando dijo la barrabasada que dijo en la Cámara de Diputados, que eso por supuesto no va acompañado con el desfinanciamiento de lo que era el ex Ministerio de la Mujer, sumado al desfinanciamiento a todo el tema que está vinculado a VIH, SIDA, infecciones de transmisión sexual. Y por supuesto sí, me preocupa. Pero también me dio como esperanza ver la magnitud de la marcha que hicimos el sábado acá en la Ciudad de Buenos Aires. La cantidad de personas que marcharon el sábado, en un clima que estaba buenísimo, que por supuesto era de celebración, pero también de resistencia y de reclamo, como son las marchas del orgullo en todos lugares del mundo, digamos, esto de que salen a decir que acá más politizada, menos politizada, que reclamo, digamos. Pero ¿cómo no va a ser politizada? Pero bueno, pero también creo que ahí tenemos que poder parar la pelota, reflexionar y tener un poquito también de autocrítica. Porque creo que el Ministerio de la Mujer no fue para nada un buen ministerio, que a veces se terminaron apropiando de luchas y de derechos que por supuesto fueron acompañados por decisiones políticas, pero que son luchas y derechos que principalmente construyeron en la Argentina y lo que está vinculado al colectivo LGTBIQ, más las organizaciones de la sociedad civil y un montón de activistas. Y esto también hay que decirlo, porque porque si no lo decimos, si no lo ponemos sobre la mesa, vamos a seguir habilitando que se siga erosionando y bastardeando lo que la Argentina logró entre todos, que es ser reconocida a nivel mundial por nuestra ampliación y reconocimiento de derechos, por lo que ha implicado todo el movimiento LGTBI, el movimiento de mujeres y demás en la Argentina, que después vino, si se quiere, acompañado por decisiones políticas o por sectores políticos, y eso también hay que poder decirlo, porque a ver, yo siempre acompañé la ampliación y reconocimiento de derechos, interrupción voluntaria del embarazo, la ley integral de respuesta al VIH, fui autor de un montón de leyes en la Ciudad de Buenos Aires en este sentido, y siempre estaba esa tensión de la apropiación. Esa tensión de la apropiación y es algo que creo que tenemos que romper definitivamente en la Argentina. Porque también ahora estamos frente a la apropiación de ellos son los que definen y los que determinan qué es la libertad. Y en todo caso lo que estamos discutiendo es como, no, por lo menos creo yo, es una libertad igual. ¿Qué significa que es la libertad igual? Una libertad igual que de alguna manera iguale, que es con equidad, iguale los puntos de partida para todos los argentinos. Y en eso, en los tratados internacionales de derechos humanos, en el compromiso con los derechos humanos, tenemos que tratar de salir de la cuestión de sentirnos apropiadores de cada una de esas cuestiones.
Me consta, estamos llegando ya al final, me consta que esta es la pregunta que más angustia te va a haber generado. Pero, digamos, a ver, esa porque me la adelantaron y Porque me mi productora complicó, trabaja muy bien, me la verdad. complicó, digamos, me venía haciendo la cabeza acá para la entrevista, me complicó, le dije, ¿para qué le dije que sí? Digamos, salen con estas cosas. Y debo confesar que estuve maquinando como una hora, che, a ver, ¿qué? Hoy le Porque, dije... a ver, voy a porque contestar, creo que hoy te hablé lo con- dije, algunas no las puedo contar, digamos, Claro. porque tengo algunas, pero che, no. Tuve una conversación con Maxi hoy más temprano, antes de la nota, y me dice, no, me está costando responder la última pregunta, que la que nosotros hacemos es que nos cuenten algo que terminó mal, y le digo, bueno, tampoco es que sos una bomba del éxito, algo te... No. Y me dice, no, el problema es que hay muchas que no puedo contar. Pesan sobre mí más derrotas que éxito, pero bueno, pesan sobre mí más derrotas ¿Elegiste que alguna éxito. historia para contar? De tanto pensar, encontré 3. Ah, un montón. Elegí. Encontré 3. Elijo una, digamos, que creo que es la más divertida. Casi termina mal, no terminó mal, pero, a ver, año 96, yo me había ido con unos amigos a participar de un congreso internacional, la IUCI, donde participaba una agrupación, yo militaba en la Juventud Radical, de la Socialdemocracia, liberales de izquierda. Estuvimos ahí en Bonn un tiempo y después decidimos, yo tenía 20 años, decidimos ir a conocer algunas otras ciudades de Europa. Estábamos en Alemania, terminábamos en Francia y en Francia no teníamos mucha guita, hacíamos todo en tren y demás, trenes de noche y demás. Nos teníamos que tomar para ir a Barcelona un tren de París que teníamos que hacer el traslado en los Pirineos, en Portbou, para pasarnos a otro que nos llevaba Es espectacular cómo te acordás de todas las que no, ciudades. no, bueno, porque para que ahí viene. Que teníamos que bajarnos en Portbou, de ahí bajar, esperar para irnos Tomar el otro para Barcelona. Bueno, nos tomábamos, veníamos de Bonn, Frankfurt, Ámsterdam, Brujas, veníamos de una recorrida Sí. importante. Ciudades que tienen cierto apego a la alegría, digamos. Nos mandamos en el tren, viajábamos de noche y yo de repente escuché en francés, no sé qué, Portbou, y dije, cagamos, nos perdemos. Y entonces yo estaba en la cama de arriba, de las cuchetas donde estábamos, y quise prender la luz y en vez de prender la luz agarré el freno de mano. ¡No! Agarré el freno de mano y paré, paré todo un tren en medio de los Pirineos de un túnel. Claro, estaban anunciando, yo dormido y demás, escuché Portbou, estaban anunciando que la próxima parada era Portbou. Estaba todo, Por ahí faltaba media hora todavía. Bueno, terminé parando el tren. Con el freno de seguridad. Mi amigo Matías y Fabio, que eran los otros dos que viajaban conmigo, digamos, se despertaron exaltados, se sentían que caían maletas, de todo un desastre. Bueno, y esto casi termina mal porque llegamos a Portbou y el señor fue demorado por un sargento Dodó. Claro, total. Por un estilo de sargento Dodó en Portbou. ¿Cómo se dirá boludo francés? Dijeron. Y imagínate yo con 20 años viniendo haciendo todo esto, dije, esto termina mal, Sí. el viaje de Europa, que nos quedaba muchísimo por hacer todavía, termina acá. Así que esa es una. Y la otra más tradicional, una A ver. vez había salido a tomar algo y demás, volví tarde a casa y me agarró hambre y me puse a hacer dos hamburguesas. ¿A qué hora? Un bajoncito. 5:30, 6 de la mañana, me puse a hacer 2 hamburguesas, se ve que estaba cansado, me Sí. tiré a dormir y me quedé dormido. No. Al otro día, digamos, no sé cómo digamos, las hamburguesas totalmente calcinadas, carbonizadas de una manera... Otra que podría haber terminado mal. Podría haber terminado mal. Y la tercera que pensé que también podría haber terminado mal, una vez me olvidé la toalla en una estufa. No, bienvenido al club. En el cual, El que no hizo eso no vivió. estaba en el cuarto y empecé a sentir como un olor, no tan quemado, como, ¿viste cuando se te queman las tostadas? Sí. Y de repente veo que se había prendido fuego la toalla arriba de la estufa, que en sí, algo rarísimo, porque no estaba tampoco prendida, se ve que tiene un piloto muy alto. Claro. Así que bueno.
Excelente. Bueno, esas 3. Las 3 son buenísimas. Así que, pero esas no se imaginaban La que paré. primera. Digamos, No, es más, no. pueden citar, dar fe. Uno es un amigo mío que sigue siéndolo, Matías Méndez, No. ha sido el vocero de Lilita en su momento. Mati estaba con vos ahí. Mati estaba conmigo, él puede dar fe. Le voy a preguntar. Pregúntenle cómo yo paré el tren Le voy que a iba de preguntar. París a Portbou y demás. Y que casi termino detenido, demorado por el sargento Dodó en ese pueblo de los Pirineos. Maxi, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Maxi Ferraro, diputado nacional, pasó por Esto Termina Mal. Ya volvemos.